Buenos días, mi nombre es Javier García Algarra y lo primero es dar las gracias al grupo de investigación, ARPACEC, al que pertenezco y con el que colaboro, por darme la oportunidad de presentar hoy aquí una pequeña charla sobre un tema que considero bastante innovador y desconocido, que es la conservación del patrimonio digital. La razón de que aparezca esa simpática vaca ahí en la presentación la veremos después. Yo cuando estoy en la UNED me siento en casa, yo soy un producto UNED, estudié aquí la licenciatura y después hice el doctorado, ahora soy profesor en la Universidad de Comillas, pero yo vuelvo encantado siempre aquí y a esta sala a la que he estado muchas veces allí en el otro lado. Bueno, en esta ponencia voy a plantear más preguntas que respuestas y lo primero que voy a hacer es explicar de qué no trata esta ponencia, porque hay dos conceptos muy parecidos que tienden a confundirse. El primero, y es sobre lo que no trata esta ponencia, es la aplicación de técnicas digitales a la conservación del patrimonio. Aquí tengo un vídeo, voy a poner unos segundos, que es del Metropolitan Museum de Nueva York, donde hay una reconstrucción digital de la ciudad de Nimrod, en Asiria, ¿no? Hay muchas reconstrucciones de estas de tipo película o incluso con realidad virtual de monumentos antiguos con fines sobre todo educativos. Pero bueno, hay técnicas mucho más avanzadas para hacer otro tipo de actuaciones de conservación, pero la ponencia no va sobre esto. Además, esta disciplina de la aplicación, o este conjunto de disciplinas de aplicación de técnicas digitales a la conservación del patrimonio ya lleva unos años establecida, tiene financiación, existen congresos, existen profesionales, investigadores. Es una disciplina con un fuerte bagaje intelectual y técnico detrás. Yo he venido a hablar no de mi libro, sino de la conservación del patrimonio digital que ha mencionado María Dolores en la introducción. Bueno, todo esto de la conservación del patrimonio, pues como ustedes saben, empezó primero por objetos físicos, ¿no? Pues eso, hemos hecho una guerra y nos hemos cargado las catedrales o los castillos, ahora como los reconstruimos, o en el caso de España quizá más empieza a finales en el 19, ¿no? Que se nos están cayendo nuestras antiguas catedrales, nuestras iglesias, ¿no? ¿Cómo evitamos que eso se deteriore? Empieza con el patrimonio material, con los monumentos, la idea que tenemos de monumento. Después evoluciona y ya hablamos de patrimonio cultural, patrimonio inmaterial, algo intangible, que es producto de la actividad humana. Y hay un tercer tipo de patrimonio, que es del que voy a hablar, que es el patrimonio digital. Y el patrimonio digital consiste en el conjunto de aquellos objetos que son nativos digitales. Y aquí traigo tres ejemplos que posiblemente la mayoría de la población pues no considerarían dignos de conservarse o que esto pueda ser en el futuro patrimonio, ¿no? Aquí tenemos el famoso meme o la que hace, tal como apareció por primera vez en 2012 en Foro Coches, fue donde apareció. Es un atentado a la ortografía, pero realmente es algo que se ha quedado para formar parte de la cultura popular en España, ¿no? y en Iberoamérica, ¿no? O la que hace. Aquí tenemos a la derecha arriba, es una captura de un videojuego de los 80, que los que ya tenemos cierta edad, pues recordaremos porque nos gastábamos allí pues, nuestros 5 duros jugando al Comecocos, ¿no? Es un videojuego que se jugaba en unas máquinas muy grandes, en los bares, en los billares, y que ahora ya no está, ¿no? Es algo que ha desaparecido de la vida cotidiana, aunque bueno, existan versiones para jugar en el teléfono móvil o en nuestro ordenador. Y este otro dibujo de aquí, así como un poco expresionista, tremendista, es también uno de los primeros memes, ¿no? de los primeros dibujos que se convierten en virales, y es hacia el año, creo que es hacia el 2008-2009, cuando aparece por primera vez. ¿Qué tienen en común estos tres objetos? En que nacieron ya digitales, nacieron en un entorno digital y son efímeros y muy difíciles de conservar. En esta presentación quiero poner énfasis en
una idea que es que el concepto de lo valioso va cambiando. Lo que es valioso hoy, a principios del siglo XXI, pues posiblemente no tenga mucho que ver con lo que consideraban valioso a principios del siglo XX. Y a la hora de definir qué vamos a conservar y qué no vamos a conservar, pues nuestra situación, nuestro entorno nos impone unos prejuicios, ¿no?, de lo que es digno de conservarse y de lo que es antiguo y que hay que tirar a la basura, ¿no? Posiblemente la mayoría de la población consideraría que esto no es digno de conservarse. Bueno, la situación actual es que producimos tal cantidad de información al año, o sea, nuestro mundo se ha vuelto digital, eso es incontestable. Y lo que construimos, lo que producimos al año en digital, este año, pues se van a producir 40 zettabytes. Y dices, bueno, ¿y qué es un zettabyte, ¿no? Pues un zettabyte es 1 billón de terabytes. Dices, bueno, ¿y qué es eso? Bien, un terabyte sería este puntito de aquí, y esto es el disco de un ordenador portátil, ¿vale? Un terabyte. Entonces, un zettabyte sería esa cosa gigantesca que hay al lado. Yo la mejor imagen que he encontrado para expresar lo que es un zettabyte, imaginad que los dinosaurios tuvieran cámaras de vídeo. Vamos a ponernos en esa situación, y entonces estaba una boda de dinosaurios allí, el fotógrafo puso la cámara de vídeo a grabar y en ese momento cayó el asteroide que acabó con los dinosaurios, ¿no? Pero el vídeo siguió grabando. Bueno, pues con 2 zettabytes ese vídeo podría haber funcionado los 70 millones de años que nos separan la actualidad de aquel momento, de aquella boda desgraciada con los dinosaurios el día que cayó el meteorito, ¿no? 2 zettabytes darían para grabar 70 millones de años y lo que vamos a producir este año son 40. Y además el incremento anual es de un 40%. Es una tasa de crecimiento brutal. Lógicamente, en esa información, en esa cantidad de información hay de todo. Basura, auténtica basura, e información útil. Y aquí el reto está en identificar lo que merece o no merece ser conservado. ¿Cuáles son las características de la información digital? La primera es que es efímera, ¿no? La información digital nace y se destruye con una velocidad increíble. Es volátil, depende del soporte, ¿no? O sea, yo envío un mensaje de Twitter y ese mensaje se ve en Twitter. O mando una foto por WhatsApp, es una foto digital que ya nació como un conjunto de ceros y unos que comparto con ese formato, pero que no puedo tocar, no está impresa en un papel como estaba la fotografía analógica. Es una información no estructurada. ¿Esto qué quiere decir? No es un documento, no es algo que se pueda catalogar con facilidad. Y aquí quiero hacer una distinción entre dos conceptos, que son objetos cristalizados y no cristalizados. Un objeto cristalizado puede ser la primera edición de Tirano Banderas. La primera edición de Tirano Banderas es un objeto completamente distinto que la segunda edición de Tirano Banderas. Y un bibliotecario o un archivista tiene clarísima esa definición y yo puedo catalogar perfectamente la primera edición de Tirano Banderas como un objeto distinto a la segunda edición de Tirano Banderas. Pero en el mundo digital lo que ocurre es que estaría apareciendo algo como intermedio, ¿no? La versión 1.01, 1.02, un infinito entre los dos objetos que van variando y eso es prácticamente imposible de catalogar. Eso es a lo que llamo un objeto no cristalizado. La pregunta, claro, es ¿qué hay que conservar? Y sobre todo, ¿quién decide qué es lo que hay que conservar? Y aquí traigo dos ejemplos extremos, ¿no? Bueno, pues a su izquierda, ¿no? Está un tuit muy famoso que envió, bueno, no lo envió Barack Obama, enviaría a su equipo de prensa cuando fue reelegido en 2012. Es un tuit muy famoso en el que aparece la foto del matrimonio Obama y dice 4 años más. ¿Vale? Es una celebración muy lacónica y en aquel momento fue el tuit más retuiteado de la historia. Después ha sido superado por situaciones mucho más dramáticas con motivo de atentados en Francia y esto. Pero en fin, parece que el objeto de la izquierda es digno de conservarse o es un documento histórico, ¿no? Es un momento claro, ¿no? Reelección de Barack Obama para su segundo mandato como presidente de los Estados Unidos. Y a la derecha es una conversación de WhatsApp que he sacado por ahí de internet, esta imagen
que obviamente pues es una conversación de enamorados, ¿no? Que haces en línea a la 1M, hay amores que estaba soñando contigo. Esto es el trasunto digital de los antiguos recados y las cartas de amor o las conversaciones entre dos enamorados. ¿Esto merece la pena ser conservado? Bueno, aparte del asunto de la privacidad de los datos, porque yo no sé qué hago pudiendo acceder a esta conversación entre dos enamorados, pero igual que hay colecciones de cartas de amor de los románticos, ¿no? Que se consideran ahora pues un objeto muy valioso, pues a lo mejor a un historiador de la cultura de dentro de 2 siglos le interesa mucho más el poder recuperar estos mensajes galantes a través de WhatsApp que el tuit de Barack Obama, ¿no? Y bueno, es que cuando estaba hablando María Dolores se ha dicho Melina Mercury, ¿no? Célebre porque pidió los frisos del Partenón a los ingleses, ¿no? El Partenón es como el objeto sagrado, además es el símbolo de la UNESCO, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que conservar? El Partenón, ¿no? Bueno, pues a lo mejor para un historiador de la cultura, Melina es esa señora que inspiró una letra de la canción de Camilo VI, ¿no? O sea, no podemos decidir nosotros de antemano qué va a ser valioso dentro de 2 o 3 siglos. No somos capaces, ¿no? Entonces, a lo mejor conviene que conservemos más de lo que pensamos ahora que vale. Y mucha de la pérdida de patrimonio, pues como saben ustedes, ha sido porque en siglos pasados se consideraban que eran cosas viejas, esa iglesia, ese castillo, pues que merecía la pena tirarlo y construir encima otra cosa nueva. Bueno, mi familia es de Ávila y creo que hubo un alcalde a principios del siglo XX que tuvo la idea gloriosa de tirar la muralla porque había mucho paro en la ciudad y eso iba a dar trabajo. Afortunadamente no dejaron ir adelante con la idea, pero que la idea de lo que es valioso o no que tenemos nosotros es algo puramente contingente. Claro, lógicamente también hay que olvidar, o sea, yo si estoy generando esa cantidad tan ingente, realmente lo que estoy sumido es en una enfermedad mental que se llama la infoxicación o la intoxicación informativa, ¿no? O sea, realmente estamos bombardeados por tanta información que no somos capaces de discriminar lo que es realmente valioso de lo que no, ¿no? En la duda podríamos conservar todo, pero parece que tampoco tiene demasiado sentido. Bueno, aquí me ha jugado una pequeña jugarreta, el font, había puesto un font muy bonito de estos escrito a mano, pero ya en 2003 la UNESCO definió lo que es el patrimonio digital. O sea, hay una carta de la UNESCO sobre conservación de patrimonio digital del año 2003. Y está aquí abajo, o sea, se puede bajar desde aquí, la versión en español, y dice que el patrimonio digital consiste en recursos únicos que son fruto del saber o la expresión de los seres humanos. Comprende recursos de carácter cultural, educativo, científico, administrativo, etcétera, que se generan directamente en formato digital o se convierten a este a partir de material analógico ya existente. Los productos de origen digital no existen en otro formato que el electrónico. Los objetos digitales pueden ser textos, bases de datos, imágenes fijas o en movimiento, grabaciones sonoras, material gráfico, programas informáticos o páginas web. A menudo son efímeros y su conservación requiere un trabajo específico. Este documento es de 2003 y habla de objetos que ya nacen digitales o aquellos digitalizados. En este momento el porcentaje de toda la información que existía durante el siglo XX es ínfimo con todo lo que hemos generado ya en nativo digital en el siglo XXI, ¿no? Ya en 2003, en esta carta de la UNESCO, dice: el patrimonio digital del mundo corre peligro de perderse para la posteridad. Contribuyen a ello, entre otros factores, la rápida obsolescencia de los equipos y programas informáticos que les dan vida, las incertidumbres existentes en torno a los recursos, la responsabilidad y los métodos para su mantenimiento y conservación y la falta de legislación que ampare estos procesos. También lo ha dicho María Dolores, es un aforismo, que lo que no se conoce no se puede conservar, ¿no? Y en este momento el patrimonio digital yo creo que está en una situación de conocimiento
en cuanto a su valor potencial, tan lacerante como estaba el patrimonio industrial hace 4 décadas, ¿no? Cuando de lo que se trataba era de tirar todas las fábricas, esas antiguas naves que estaban ahí estorbando para hacer expansiones urbanas, ¿no? Y después pues se ha ido siendo consciente de que eso no era así, de que esas construcciones tenían un valor per se que tenemos la obligación de conservar para generaciones futuras. Pues al patrimonio digital le pasa algo parecido en la actualidad. Bueno, traigo un ejemplo, ¿no? Un ejemplo muy gráfico de pérdida de patrimonio digital. El Apolo 11 llega a la Luna en 1969 y durante el alunizaje pues, se grabaron en vídeo de aquella época las imágenes desde el centro de la NASA en California. Se grabaron en cinta magnética, ¿no? De vídeo. Y con el transcurrir de los años, aquellas cintas no se sabe dónde han ido a parar. Entonces hay un equipo de ingenieros y científicos jubilados que habían participado en la misión, que ya en este siglo empiezan a decir dónde están las cintas originales, y en 2006 la NASA admite que no sabe dónde están las cintas originales con el vídeo de ese momento tan histórico. Se crea un comité de investigación y lo que descubren es que las han borrado. Las borraron para grabar otras cosas encima. Eso fue lo que ocurrió. Afortunadamente, gracias a estos antiguos empleados y con el trabajo de la comisión de investigación, encontraron 2 cintas, por ahí, 2 copias que no eran de la NASA. Una estaba en Australia, que había grabado un empleado de la estación de allí, porque en plan amateur, y luego otra que tenían en el archivo de la CBS sin catalogar de ningún tipo y apareció de casualidad. Y gracias a eso consiguieron reconstruir digitalmente ese vídeo, que realmente el documento original está perdido, ¿no? Y esto también pues, da origen a todas estas teorías conspiranoicas de que si es que no llegaron a la Luna y tal. Bueno, lo primero que hay que hacer para conservar algo es conocerlo y, por tanto, catalogarlo, ¿no? Pero hablando del patrimonio digital, nos encontramos con grandes obstáculos. El primero es la falta de perspectiva histórica. Esto es algo que está ocurriendo o que ha ocurrido muy recientemente, con lo cual nos resulta complicado tener esa noción de qué merece la pena conservarse y qué no, ¿vale? Luego hay una falta de cualificación del personal y sobre todo hay una falta de conciencia del valor de los objetos digitales, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si perdemos esos memes? Pues posiblemente nada, o sí. A lo mejor a nosotros no nos pasa nada, pero dentro de 2 o 3 generaciones nos achacan el haber dejado que se perdiera el testimonio de los 10 primeros años de existencia de Internet, ¿no? Bien, voy a repasar rápidamente cuál es el estado de conservación del patrimonio digital atendiendo al tipo de documento. Si hablamos de documentos cristalizados, la situación es bastante prometedora. Y aquí estoy hablando de documentos tipo libro, película, algo con soporte electrónico, pero que existen de una manera clara en un momento fijo del tiempo. Y vuelvo otra vez a la primera edición de Tirano Banderas o la primera vez que no sé qué músico, la primera grabación de determinada obra musical. Esto ha habido mucho trabajo de digitalización y también mucho trabajo de catalogación, ¿no? Trabajo conceptual de cómo vamos a identificar los objetos digitales. Existe una cosa que es el DOI, el Digital Object Identifier. O sea, existe un trabajo de normalización de cómo puedo identificar unívocamente un objeto digital que está correctamente archivado y catalogado en una biblioteca digital. Y aquí los bibliotecarios y los archiveros han hecho un gran trabajo, pero transponiendo las ideas de su mundo analógico, ¿no? Yo antes catalogaba libros, catalogaba revistas, catalogaba documentos inéditos y ahora catalogo otro tipo de objetos, pero objetos que tienen que ser cristalizados.
Esto es la biblioteca de Alejandría Digital. Bueno, pues tiene muchísimos, el archive.org, tenéis ahí todo tipo de documentos, películas, material muy interesante y sobre todo para los historiadores nos resulta de gran valor. Pero de este archive.org hay una herramienta que yo creo que es la más importante para la conservación del patrimonio digital y que además no nace como consecuencia de la Carta de la UNESCO ni de una iniciativa gubernamental, sino que esto es una organización sin ánimo de lucro que en un momento dado se da cuenta de este problema de que el contenido de la web es dinámico, es efímero, o sea, está cambiando constantemente. Y por eso traigo este ejemplo. Si un futuro historiador quiere saber cómo se vivió el ataque a las Torres Gemelas, tiene que saber cómo lo vieron las personas el 11 de septiembre de 2001. ¿Bien? Y he traído, gracias al Wayback Machine, cómo era el estado de la página web del New York Times. Para empezar, no se llamaba el New York Times, se llamaba The New York Times on the Web. Era una tecnología tan nueva que el periódico era el de papel. O sea, hoy hablamos del New York Times y prácticamente a nadie ya se le ocurre pensar en el diario o en el país o en el mundo y pensamos ya casi en la página web, ¿no? En 2001 era una tecnología tan nueva que el nombre, la marca comercial potente era el diario en papel y el otro era la web, ¿no? El New York Times en la web. Y esta es la captura de la primera información que dio el New York Times, con un tipo de letra y una estética pues propia de esa época, que nos parece un poco pobre hoy, ¿no? Pero así es como lo vimos los que lo vivimos en aquel momento. Y esto también es lo que necesita el historiador futuro, el saber cómo se vio, no cómo vería yo hoy la información. Digo, pues sí, pues en algún sitio del archivo del New York Times yo consulto qué había ese día y me lo dará con el formato actual, pero no con el formato que vieron los habitantes del planeta Tierra en el año 2001. Bien, pero ¿qué pasa con objetos menos convencionales? Cuando ya no estamos hablando de libros, de películas, de documentos de estos cristalizados. Pues aquí traigo tres ejemplos, ¿no? Aquí tenemos algo que posiblemente muchos de ustedes hayan conocido, que es una versión de Windows, que es el Windows 95. Pues algo que se instalaba en todos los ordenadores domésticos hace 20 años, vamos a poner 2 décadas. Bueno, nadie tiene Windows 95 en su casa, ¿no? Eso es un programa obsoleto y de hecho si este ordenador tuviera Windows 95 y no se pudiera actualizar a una versión más nueva, lo más probable es que la universidad decidiera renovarlo y reciclar el otro, sería la basura el contenedor, la máquina, pero también el contenido, el software antiguo, viejo, una antigualla que ya no nos sirve. Y eso nos recordará esos prejuicios que había en el pasado sobre, pues eso, edificaciones antiguas o esa nave industrial que está ahí medio en ruinas y nos molesta. Esto otro de aquí es un programa Fortran de los años 50, también completamente perdido y que no funcionaría en ninguna máquina actual. Y por último, esto es una tarjeta perforada de IBM de las que se utilizaban para introducir datos o programas en los años 60 o 70. ¿Qué hacemos con estos objetos? Perdón. Bueno, pues como siempre, antes de que aparezca una iniciativa estatal o supraestatal, como puede ser la de la Unión Europea o de un organismo internacional como la UNESCO, hay iniciativas privadas de instituciones que son conscientes de que en su seno se ha producido un desarrollo que ha tenido impacto en la historia de la humanidad y de alguna manera desean conservarlo, preservarlo para la posteridad. La World Wide Web, que es el protocolo que soporta Internet, el Internet actual, pues eso lo inventó Tim Berners-Lee, que es un científico británico que trabajaba en el CERN entre el año 89 y el 91. Pues en el CERN en Ginebra, en el pasillo donde estaba el despacho donde trabajaba Tim Berners-Lee, hay esta placa tan modesta, ¿no? Desde mi punto de vista. Digo que todavía carecemos de la perspectiva, de la suficiente perspectiva histórica, pero es posible que el invento de la World Wide Web sea equivalente en impacto al de Gutenberg, ¿no? En siglos futuros, pues sería pues cuando se inventó Internet, la sociedad o la cultura cambió tanto como cuando Gutenberg inventó la
la imprenta de tipos móviles. Bueno, pues esta modestísima placa recuerda ese momento. Este es otro ejemplo. Esto es el primer navegador gráfico que hubo. El navegador es el programa con el que nos conectamos a Internet. Bueno, pues hasta el año 93, en que a dos científicos de este centro para la supercomputación de la Universidad de Illinois no se les ocurrió hacer un navegador gráfico que te permitiera hacer clic y que presentara imágenes y más tarde sonidos y películas. Internet era algo de científicos y de un mundo muy cerrado, ¿no? De un coto universitario o de investigadores, pero sabemos que a principios de los 90, gracias a esto, de repente se popularizó en todos los hogares y fue gracias al navegador, ¿no? Bueno, pues la Universidad de Illinois tiene dedicada una placa al laboratorio donde se desarrolló el primer navegador, Mosaic. Luego hay otras instituciones como el IECUBO, que es el Instituto de Ingenieros Electrónicos y Eléctricos de Estados Unidos, que tiene una lista bastante extensa y bien razonada, catálogo de lo que llama hitos de la ingeniería electrónica. No son puramente objetos digitales, porque ahí, por ejemplo, está pues, el sitio donde inventó la radio Marconi, ¿no? O sea, son más bien hitos tecnológicos, pero algunos de ellos están ya relacionados con el mundo digital. Y aquí traigo un ejemplo. Esto es donde estaba la sede de Fairchild Semiconductors, que es el antecedente de Intel, y es donde se inventó el primer circuito integrado. Esto está en San José, en Silicon Valley, y hay una placa del IECUBO, del catálogo de hitos de la ingeniería, y otra del estado de California, que también se enorgullece de ese hito tecnológico con impacto en la historia de la cultura. Bueno, pero si hablamos ya de objetos, porque un circuito integrado es un objeto tangible, ¿vale? Es un objeto físico, pero si hablamos de programas, ahí sí que estamos hablando ya de documentos en absoluto cristalizados que dependen de la máquina que los podía ejecutar y que se han perdido. Y yo esto lo comparo a un programa es una partitura musical, ¿vale? Y la máquina es la orquesta que lo interpreta. Pero imaginemos que cada 10 años cambiásemos la manera de escribir la música. O sea, una partitura de hace 10 años no tuviera nada que ver con una de hoy en día. O sea, un músico de hoy no fuera capaz de leer una partitura de hace 10 años, no te digo del siglo pasado, ¿vale? Y además los instrumentos de hoy no fueran los de hace 10 años. O sea, fuera imposible interpretar una melodía salvo que enseñásemos a un músico de hoy a leer las partituras de hace 10 años y a tocar los instrumentos de hace 10 años. Pues la situación es muy parecida con los programas. Se pierde el objeto digital, que es el programa, porque se pierde el contenido físico. Hay iniciativas para evitar esto. La más potente es el Computer History Museum, que está también en San José, en Silicon Valley, que es la meca de la innovación tecnológica. Es un museo, tiene funciones de conservación y también funciones de divulgación y didácticas, y conserva equipos, documentación, material audiovisual y luego testimonios orales de personas relevantes para el desarrollo de la historia de la computación, pues que la mayoría de ellos ya son muy mayores o han fallecido, ¿no? Son personas que desarrollaron su labor a lo mejor en los años 50 o 60. Tiene algunas exposiciones online muy interesantes. Esta, por ejemplo, es una exposición sobre el ajedrez con ordenador, ¿no? Aquí vemos pues, unas máquinas muy antiguas. La colección de vídeos que tiene es excepcional. Tiene algunos tan antiguos como este de 1950, en las que se presenta el Univac, uno de los primeros ordenadores. No lo voy a poner porque es un poquito largo, pero este otro de aquí voy a poner unos segundos porque es una película divulgativa de IBM del año 67 y tiene una estética encantadora, ¿no? Pero voy a ver si puedo. Bien, está contando cómo funciona un ordenador de una manera muy divulgativa, ¿no? Con dibujitos animados.
Bueno, pues a lo mejor lo único que nos queda de esa época para saber cómo funcionaban los ordenadores son estos vídeos divulgativos, ¿no? Con lo cual la labor de ese museo es muy meritoria y muy necesaria. Y por último, hay otra iniciativa privada, es una otra entidad sin ánimo de lucro, que es la Software Preservation Network, que se dedica a conservar programas antiguos, versiones antiguas de programa, aunque no se puedan ejecutar porque no haya máquinas en las que hacerlo, con la esperanza de que en el futuro se puedan construir emuladores o reconstruir equipos antiguos sobre los que ejecutar estos programas. Aquí tenemos ejemplos de lenguajes antiguos que ya hoy no se usan. Esta fundación está trabajando, por ejemplo, en cuáles deben ser los metadatos para registrar correctamente un objeto software, ¿no? Un programa de ordenador para que en el futuro se pueda encontrar en su catálogo, ¿no? Y la mayoría del material que van recuperando es material de desecho en las empresas. Eso es muy típico. Esto ya no sirve para nada, lo tiramos, ¿no? Y con suerte alguien lo guardó, como aquel empleado de la NASA en Australia que guardó una cinta, gracias a Dios, y si no se hubiera perdido el vídeo original del aterrizaje en la Luna, ¿no? Pues muchas veces este material se ha conservado de milagro. Bueno, pero a lo mejor me podéis decir, vale, pero aquí hemos venido a hablar de cosas serias, ¿no? de la culture, ¿no? Aquí, bueno, pues tenemos a Picasso, ¿no? El arte. ¿Qué pasa con el arte? Porque aquí me estás hablando de memes, me estás hablando de programas, me estás hablando de cosas que realmente no tengo muy claro que sean patrimonio. Bueno, también hay una clase de arte que es el arte digital, que es arte que nace directamente sobre soporte digital y que también es un arte efímero. Obviamente, la historia del arte digital es muy corta en comparación con la historia del arte en general, pero voy a plantear algunos problemas que también se plantean por la naturaleza del soporte. Bien, a la hora de hablar de arte digital, el ejemplo más sencillo es lo que se llama el ASCII Art. Es algo, bueno, realmente es muy antiguo. Esto deriva casi de los caligramas de Apollinaire, ¿no? O sea, la idea de vamos a representar figuras con letras, ¿no? Pues el ASCII Art es representar imágenes con los 128 caracteres que tenían las impresoras originales, ¿no? Y con esos 128 caracteres, pues hay gente que en principio con mucha paciencia pues se dedicaban aquí os traigo 2 páginas web en las que hay muchos ejemplos, pues se dedicaban con mucho talento a recomponer estas imágenes. Pero lo interesante es que eso evoluciona. Y ya no solo es que haya gente que lo haga a mano, sino que hay programas, hay algoritmos. Un algoritmo no es nada mágico, es una secuencia de instrucciones de ordenador, ¿vale? Una aclaración para que no vendan la moto de que los algoritmos no son nada mágico. Hay algoritmos que permiten pasarle una imagen y el algoritmo automáticamente te crea la obra de ASCII, la obra ASCII Art, ¿no? Es decir, yo le paso el centauro y él me lo dibuja. No, en este caso no, el centauro está dibujado o creado a mano por un artista digital. Bien, aquí viene la vaca del principio de la presentación. La vaquita esta, hay un programa en Linux, en el sistema operativo Linux, que se llama Cowsay, ¿no? La vaca dice. Tú pones una frase y entonces te dibuja, esto es una vaca. Tenéis que hacer un poquito, parece más bien un burro, ¿no? Pero en teoría es una vaca, ¿no? Entonces tú a la vaca le pasas un texto, ¿no? Como conservación del patrimonio digital, y el programa te genera la figura de la vaca diciendo eso, ¿no? Bueno, pues incluso aquí tengo 2 capturas de salida de este programa y vemos cómo, dependiendo de la configuración de colores del terminal en 2 máquinas distintas, pues ya aparece diferente, ¿no? ¿Vale? Y no sé si en el futuro este programa Cowsay se perderá y la memoria de las sucesivas generaciones no tendrá acceso a esta brillante obra del arte ASCII como es la vaquita, ¿no? Y a lo mejor ya solo lo encuentra en esta presentación, ¿no? Como un testimonio del pasado. Y mira qué chorradas se dedicaban a hacer, ¿no? De las vacas. Bien, hay mucha gente que hace arte ASCII, ¿no? Esto es un Banksy, ¿no? Digitalizado por este equipo de ingeniería, y podéis ver que dependiendo de si lo haces en color o en blanco y negro, pues ya el objeto cambia, ¿no? Realmente lo que hay detrás, la obra original de Banksy,
Y el algoritmo, bueno, la foto de la obra de Banksy y el algoritmo es el mismo, pero la representación es diferente, o sea que depende mucho del soporte. Vale, pero bueno, me diréis, vale, pero esto realmente no deja de ser un entretenimiento. Bueno, pues hay una evolución del arte ASCII, que es lo que se llama el arte CSS. ¿Y qué es CSS? CSS es las siglas técnicas de las hojas de estilo, que es lo que entiende un navegador web. Bueno, pues jugando con las hojas de estilo y con muchísimo talento, se puede llegar a conseguir esto. Esto no ha sido pintado. Esto es una figura generada por ordenador. Se llama Francine, ¿vale? Y además es de este año y ha despertado un grandísimo interés en la red, porque realmente es un tour de force, ¿no? Es una obra excepcional, creada por Diana Smith. Ahora vamos a ver un vídeo en el que aparece ya unos medio minutito. Diana Smith es una ingeniero de interacción de usuario. Son aquellos ingenieros de software que se dedican a definir cómo va a ser la relación del usuario con un programa, para hacérselo más fácil, ¿no? Pues dónde van a estar los botones, o qué va a ocurrir si hago doble clic sobre el icono o sobre el teléfono móvil. Bueno, pues este programa está este dibujo está generado por hojas de estilo CSS sobre un navegador Chrome, la versión actual, la versión de 2018. ¿Qué sucede? Bueno, esto es una pequeña captura de un admirador de esta obra, ¿no? Bien, utilizando el navegador Chrome y pinchando sobre sobre un punto de la obra, te pinta el trocito de código que la genera. Vamos a poner aquí un momentín el vídeo en el que aparece el artista hablando con un periodista, y vamos a ver cómo aparece la figura y al lado el código. This is what my painting looks like if you disable overflow hidden. Voy a poner un poquito más adelante. Via normal paint method, not you would look at. Voy a poner aquí. You would look at and not guess that it was created with CSS. You might just assume that it was created via normal paint methods. I just wanted to see if it's possible to achieve that level of detail. Aquí aparece la imagen y aquí aparece el código que la genera. O sea, está pintando con código, no está pintando con pinceles ni con un programa sobre el que tú puedas hacer una acción parecida a la que es dibujar. This is kind of step by step of how I approached making Francine's hair. If I were a less insane sort of person, it would probably take just a few weeks to create one of these images. It's been hard for me to ever consider them finished because I've made continuous little updates to them like over the past few months, but that is something I'm going to try to work on now. Bueno, creo que este detalle también es importante. Dice, bueno, esto normalmente hubiera llevado unas pocas semanas, pero yo me he tirado meses haciendo retoques. Claro, normalmente cuando un pintor vendía una obra, la vendía terminada, no la vendía a medio hacer. Bueno, en teoría, pero vamos, digamos que un retrato, el comitente no se lo llevaba si no estaba terminado. Pues aquí el retrato va cambiando de minuto en minuto, pero lo que es más espectacular es lo que viene a continuación. ¿Qué ocurre si en lugar de utilizar el navegador Chrome de este año, yo intento representar este retrato con un navegador antiguo? Entonces vamos a ver que ocurren cosas sorprendentes y creativas. En esto es con un navegador un poquito más antiguo, Opera, y ya veis que se deforma mucho, ¿no? Porque no interpreta el programa de la misma manera. Pero si ya se lo pasamos a Internet Explorer 7, una versión antigua, realmente lo que hace es una interpretación cubista, ¿no? O sea, el ordenador está reinterpretando. Este es el modelo y el navegador antiguo nos está dando una obra de arte diferente, ¿no? ¿Cómo se verán estas obras de arte dentro de 20 años? ¿Se podrán ver? No tenemos ni idea, ¿no? Entonces es importante que seamos capaces de conservar, o sea, para este tipo de obras, seamos capaces de conservar tanto el código como la máquina que lo ejecuta o el programa que lo ejecuta. Bueno, han surgido, por supuesto, memes, os traigo memes y comparando lo que representa Chrome con, aquí tenemos a nuestro querido Exceomo de Borja, con lo que representa Internet Explorer, ¿no? Cómo lo falsea, pero en realidad lo que hace es crear a mi gusto, otra obra de arte, ¿no? Esto de aquí es
maravilloso, ¿no? Esta interpretación ahí cubista. Bueno, pero podéis decirme, vale, pero eso sigue siendo una curiosidad, ¿no? Porque me estás hablando de una ingeniera de software, tampoco es una artista. Yo considero que sí, que es una gran artista, pero este mes, en octubre de 2018, Sotheby's, y esto lo habréis oído, va a subastar el primer cuadro creado con inteligencia artificial. A ver si me salta la noticia adecuada. No. Bueno. Bien. Esto es una obra de un artista que se llama Mario Klingemann. No sé si ha salido en las noticias recientemente, porque esto de la primera subasta en Sotheby's, que será por una pasta. Mario Klingemann lo que hace es un pintor profesional, o sea, aquí ya no estamos hablando de un peintre de dimanche, este es un pintor profesional, y él lo que hace es alimenta un programa de inteligencia artificial, se llama un generador de redes. Bueno, lo que hace es alimentar con muchas imágenes, muchas obras antiguas, clásicas, y luego él crea un boceto original y sobre ese boceto original aplica esas transformaciones de inteligencia artificial y le pueden salir cuadros pues como este, ¿no? Esto ha sido creado artificialmente, completamente, ¿vale? Y va a ser subastado por unos cuantos cientos de miles de euros. O sea que el futuro del arte va por aquí. O sea, los artistas siempre son los primeros que están dispuestos a experimentar y utilizarán este tipo de tecnologías que dentro de 30 años nos parecerán naif u obsoletas, pero que de alguna manera va a ser necesario poder reconstruir el trabajo pictórico de ese artista para entender cómo fue su proceso creativo, ¿no? Bien, y ya para acabar, voy a dar un repaso muy breve a cuáles son las estrategias nacionales que hay sobre conservación del patrimonio digital, que son pocas, pero no por ello menos importantes. El país en el que más desarrollado está esto es Estados Unidos, que ya en el año 2002, creo, aprobó una primera ley en el Congreso de Estados Unidos de protección y tiene un plan estratégico, esto es del año 2015, donde se definen los objetivos, ¿no? Es la conservación de colecciones, de valores... sí, perdón. Es que no veo. Bueno, es la conservación de objetos digitales, definidos como tales, ¿no? Y es un documento de unas 100 páginas, os lo podéis descargar. Países europeos que tienen una estrategia digital, definida como tal, pues tenemos la de Países Bajos, que quizás es la más detallada, parecida a la de Estados Unidos. Hay también un documento de estrategia de Reino Unido y otro de Francia. Y me parece que uno de Croacia. Y ya está, ¿vale? Ahora vemos, la Unión Europea no tiene un documento como tal de estrategia de conservación de patrimonio digital. Supongo que lo tendrá en el futuro. ¿Qué es lo que tenemos en España? Bueno, en España lo que tenemos es la iniciativa del Ministerio de Cultura Hispana, que es el espejo de la Biblioteca Digital Europea europeana. Y está construido con criterios muy de archivistas o bibliotecarios. Y no quiero que esto se tome como una crítica, sino que está orientada a objetos cristalizados, ¿vale? Hispana pues será una colección parecida a archive.org con objetos digitales nativos o digitalizados. Será un repositorio, un almacén que se alimentará de distintas bibliotecas digitales. Esto es el último plan estratégico de cultura que se publicó el año pasado, en 2017, se llama Plan Cultura. Y bueno, como está en PDF, buscas patrimonio digital y no aparece ni una sola vez, ni una sola mención a patrimonio digital. Sí hay menciones a la digitalización de películas, documentos y otros objetos multimedia, pero no hay ni una sola mención a patrimonio digital. Hay ayudas. O sea, en los presupuestos del Estado de los años anteriores hay ayudas para creación y transformación de recursos digitales y preservación, pero ya digo, desde este punto de vista más de archivos y bibliotecas.
Y luego, pues supongo que en España ocurrirá algo cuando Bruselas pues haga una directiva de conservación del patrimonio digital. En realidad hay una directiva de 2011, lo que pasa que es muy genérica porque habla de accesibilidad de la cultura, del material cultural y digital, ¿vale? Entonces, está más bien relacionada con proyectos de aplicación de tecnologías digitales a conservación de patrimonio del tipo que sea, de patrimonio material o patrimonio inmaterial, pero no tanto hay una línea estratégica clara de conservación del patrimonio digital en Europa. Y bueno, ya como conclusión de la charla, pues traigo también un meme que he encontrado. Este es un meme auténtico, no lo he hecho yo. Y lo bueno es que está todo por hacer, ¿no? O sea, no tenemos, vamos a ser optimistas, ¿no? Está casi todo por hacer en relación con el patrimonio digital y la pregunta es si lo vamos a hacer bien o lo vamos a hacer como siempre, ¿no? Y hasta aquí llega mi charla, pues muchísimas gracias por su atención y ahora contestaré las preguntas que quieran. ¿Hay alguna pregunta, un comentario, sugerencias? Hola, buenos días. Sí, buenos días. Perdona, es que quería poner la vaca porque es mi única obra de arte digital y no creo que vuelva a hacer otra. Sobre el tema de soporte, yo creo que con el tiempo ha habido una falta de integridad, porque había software que, uno de los principios del software era que cuando hacías una versión nueva fuera compatible con la anterior. Últimamente yo veo que hay mucho software que vas a tirar de archivos de versiones anteriores y te dicen que naranja es de la China. Y es que al final, pues, lo económico es lo que priva. Sí. Y muchas veces se pierde eso. Sí, sí. Pero a principios de la informática ocurría eso, era uno de los principios que había. Totalmente de acuerdo. Yo he estado 20 años trabajando en la industria software y eso es así. O sea, al final, el conseguir que haya compatibilidad hacia atrás, ¿no? Te hace más caro el mantenimiento de los programas y realmente se suele optar por la vía del medio y es, bueno, esto es de hace 10 años, lo usan 2 usuarios, pues que cambien la máquina, se compren otra y lo hacemos completamente desde cero y entonces perdemos la posibilidad de ejecutar software antiguo. Es así. En concreto, por ejemplo, Microsoft Access, el actual, si vas a tirar bases de datos anteriores, te dicen que te hagas con una versión del 2010 para que puedas tratar con esos archivos. Sí, por ejemplo, hay es que ya te hacen la recomendación directamente de Microsoft, que sí. Bueno, esto es un poco... Hay un problema del que no somos conscientes. Estamos todos los días generando documentos, normalmente con Word, con Microsoft Word, ¿no? Y tenemos la sensación de que Microsoft Word va a ser eterno y que lo que grabamos hoy, si lo intentamos abrir dentro de 15 o 20 años, va a funcionar. Nadie nos garantiza eso. Entonces, una de las iniciativas es definir formatos perdurables, ¿no? Y, sobre todo, el que más visos tiene de perdurar, que es PDF, ¿no? Pues también va cambiando de versión. Entonces, como un día y el formato PDF es propietario de una empresa privada, que es Adobe, ¿no? Si Adobe en algún momento enloquece o quiebra y su software es vendido a otra compañía y deciden que no son compatibles hacia atrás, pues habría graves problemas para leer documentos antiguos. Entonces, ahora mismo estamos confiando toda la información documental que generamos a que el proveedor de software sea capaz de leerlo dentro de 20 años. Eso no ocurre con un libro de hace 200 años. Tú lo abres y lo lees. No necesitas otro soporte que tu vista. No, por eso digo que lo del patrimonio digital está un poco así como... Queda como un poco cogido con 2 pinzas. Sí, por eso digo que es necesario conservar tanto el objeto como la máquina capaz de reproducirlo, porque uno sin otro no pueden existir. Luego hay otro problema. Si tú conservas la máquina y conservas, por ejemplo, documentación o lo que sea, esa documentación, esa información puede estar violando la ley de protección de datos. Puedes tener información que afecte a personas, con lo cual mucho de eso que se queda obsoleto se debe destruir directamente. Sí, yo lo he comentado antes, que el problema de la privacidad es muy serio en este tipo de... Claro, yo no puedo conservar toda la información porque sí, porque hay información que por ley tengo que destruir. Sí, exactamente. Luego nada más que una sobre lo de Hispana,
yo hace tiempo vi que el Ministerio de Cultura para Educación tenía como una serie de archivos gráficos, de fotografías y que eran para los chavales de la ESO y vamos, eso también se podría considerar una especie de patrimonio, ¿no? Sí, no, eso sería patrimonio digital, claramente. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo tengo una pregunta un poco tonta, pero bueno. ¿Hay algún proyecto para guardar los vídeos de YouTube o algo? Pues es una buena pregunta. Ahora mismo estamos en la misma situación que con los documentos y Word. Confiamos en que Google guarde esos vídeos, ¿no? Esos vídeos, además, la propiedad intelectual entiendo que corresponde a la persona que lo ha subido, pero la conservación está totalmente en la buena voluntad de Google, que es la compañía propietaria de YouTube. ¿Sí? No, yo simplemente quería hacer un apunte a la frase con la que se ha iniciado esta comunicación. De nuestro mundo se ha vuelto digital. Y es que hace unos días estuve leyendo sobre los catálogos de IKEA y, por ejemplo, había un dato que me llamó muchísimo la atención y es que en el 2017 se habían generado como 211 millones de catálogos en más de 50 países y con veintitantos idiomas, y resulta que el 75% del catálogo era digital, es decir, realidad virtual. Esos muebles estaban todos generados por ordenador. Los ambientes, los salones, los despachos, todo eran ambientes generados por ordenador. ¿Son reales o no? Ahí está también. Son digitales. Son digitales. No son reales. No son reales. No son físicos, Claro. no se pueden tocar. Exactamente, era simplemente ese apunte. ¿Alguna otra pregunta? Pues nada, muchísimas gracias. En principio, darte las gracias, Javier, porque siempre atinas con eso que se nos queda en el camino, ¿no? En esos detalles a los que primero no somos capaces de acceder en este mundo cambiante que tenemos, y bueno, con tu formación, pues eso es explicable, ¿no? O sea, debíamos haber hecho una presentación de quién eres. Javier García Algarra es ingeniero de telecomunicaciones y licenciado en Historia, Geografía e Historia, doctor en Historia del Arte y doctor también a través de la Politécnica de Madrid de, no sé exactamente, doctorado en Ingeniería. En ingeniería, por eso. Quiero decir que tiene una formación bastante y bueno, puede hacer o accede a infinidad de cosas. Su tesis era muy clásica, era de arquitectura telefónica, centrales telefónicas, que es un trabajo muy interesante y de recopilación, sobre todo porque la cantidad de fuentes que pudo consultar, yo creo que sin esa formación previa le hubiese sido bastante más complicado, o por lo menos es más complicado para los historiadores. Pero bueno, esto venía a la idea que, según se iba hablando, evidentemente todo ese proceso de digitalización de nuestro patrimonio lo estamos viendo, y yo, como historiadora que trabajo en el Archivo Histórico Nacional, debo decir que no está digitalizado prácticamente nada. Se están digitalizando documentos en función de lo que los investigadores piden. Quiero decir que no hay un proyecto global. Uno, cuando se mete en esta web del Archivo Histórico Nacional, se queda asombrado. Vamos, yo es que soy incapaz. O sea, al final pido ayuda porque no sé dónde está el catálogo, no sé si tengo que ir a Toledo o tengo que estar en Madrid o dónde, cómo puedo acceder a esos documentos. Quiero decir que no hay tampoco, yo entiendo, una política, incluso archivística, lo suficientemente poderosa para que esto sea así. Aquí tampoco tenemos archivos en otro soporte. Yo sí recuerdo haber trabajado en París y habían los microfilm, aquellos que se ven a través de un lector,
que era una cosa antiquísima, antiquísima, que están cada vez más superados porque los documentos ya están digitalizados, incluso te las puedes descargar, ¿no? Los puedes imprimir, ¿no? Quiero decir que eso es un campo por experimentar, que no sabemos además cómo evolucionará, así que me parece muy acertada tu intervención porque de alguna manera, no sé, hemos abierto los ojos a una realidad que realmente convive con nosotros, o sea que es así, que no sabemos cómo saldrá. A ver si nos sale igual que lo de antes. No lo sé. Venga, gracias, Javier. Muchas gracias.